Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Haremos el acto, lo haremos en castellano, porque es verdad que han venido compañeros del resto de España, de Andalucía, de Madrid y de otras zonas. Entonces lo haremos en castellano. Si alguien no me conoce, yo soy Joan Piñol, soy el director general de la Fundación Salud y Persona, y algo que me caracteriza es la improvisación. Fuera bromas, sí que quería daros la bienvenida y simplemente antes de dar paso a Lorena, está aquí, que Lorena Sánchez es la presidenta de PANASEF, sí que sobre todo lo que quería es gracias por estar hoy aquí. Nos hemos adelantado 10 minutos, creo que va a ir muy bien porque ya estábamos todos muy puntuales. Y luego también lo que nos permitirá, luego aparte de lo que es la mesa redonda, el poder pues, estar un ratito más, si queremos, pues tomando un café e ir compartiendo, ¿vale? Quería explicaros que gracias también a PANASEF, a las empresas funerarias que estáis hoy aquí, que han participado de esta guía y sobre todo pues, a la Fundación La Caixa, como no, por cedernos el espacio en el que estamos hoy aquí. Bueno, sí que quería deciros, nada, simplemente una pequeña introducción, va a ser una presentación de 3 minutos y me lo voy a leer porque sí que es verdad que si no luego me enrollo y esto se hace largo. Bueno, nada, aquí la Fundación Salud y Persona, pues ya son muchos años que llevamos trabajando, sobre todo en el ámbito funerario. Este fue un poco nuestros orígenes en todo lo que son los procesos de pérdida y duelo, acompañando a las familias y lo que nos ha permitido pues, conocer y trabajar muy de la mano con las empresas funerarias, muchas de ellas aquí presentes, y sobre todo pues, dando soporte emocional a las familias, lo que nos ha demostrado y hemos visto, y cada vez más, que ayuda a mejorar y a llevar mejor todo el proceso de pérdida y duelo. Esta atención a estas miles de familias, nosotros actualmente estamos dando cobertura a más de 6 millones de personas en toda España, no todas del ámbito funerario, pero sí que gran parte del ámbito funerario o del ámbito en el ámbito de los decesos en compañías aseguradoras, ha sido lo que nos ha permitido, repito otra vez, junto con PANASEF y también las entidades funerarias, el poder trabajar sobre esta guía que hoy presentaremos, ¿vale? Yo creo que es algo más que una guía, sino que yo he puesto aquí como una guía integral para el acompañamiento funerario que proporciona herramientas prácticas, cada uno de los presentes pues nos llevaremos un ejemplar, que permiten a los profesionales integrar no solamente su labor, que estáis en la primera línea, sino con la atención y la gestión emocional, que es la parte que nosotros más trabajamos, ¿no? Nosotros lo que queríamos era seguir invitando al sector funerario en la atención psicológica al duelo, porque estamos viendo que cada vez más las familias lo requieren, las circunstancias de la vida, de la sociedad, del entorno, hacen que este acompañamiento se ponga más en valor y sea cada vez más necesario. Esto es así, ¿vale? Y quería terminar sin comentar que no hubiese sido posible todo esto por todo el equipo que ha colaborado en la creación de esta guía. Profesionales del grupo de trabajo, lo veréis en la guía, en las primeras hojas, de la gente que ha participado de diferentes empresas funerarias, que habéis aportado vuestra experiencia, yo poco tengo que decir, porque ha habido coordinadores de proyecto, pero que habéis aportado vuestra experiencia, vuestro trabajo, pero sobre todo algo que para mí es muy importante en todo lo que hacemos en vuestra profesión y en la nuestra, ¿no? Que es el corazón. Yo creo que el corazón es algo muy importante en algo en la que la emoción juega un papel muy importante. Pero sí que quería hacer una mención muy especial también, y me siento muy orgulloso, que la tengo aquí delante, de una psicóloga del equipo de la Fundación Salud y Persona, que es Ana Cucurella. Ana, muchas gracias. Muy bien. Por haber colaborado muy activamente en la redacción de esta guía. Y bueno, pues nada, gracias, vuelvo a repetirlo. Yo creo que la gratitud es una de las virtudes que siempre todos tenemos que tener. Yo cuando viajo con mi familia por el mundo, sea el país que sea, yo siempre aprendo 2 cosas, ¿no?
buenos días, por favor y gracias. En el idioma que es, ya ves, no aprendo mucho más, pero me doy cuenta que con esto llego a muchísimos sitios, ¿no? Pues entonces sí que os quería agradecer a todos los que estáis aquí y gracias por creer que incluso en los momentos más difíciles se puede acompañar con dignidad, con respeto y con profunda humanidad y hacer una sociedad más próxima que acompañe y que nos cuide. O sea, muchísimas gracias y Lorena, por favor, te dejo espacio, ¿vale? Buenos días. Quisiera comenzar saludando al presidente de la Fundación Salud y Persona, don Javier Miralles, al presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Funerarios de Cataluña, ASFUNCAT, don Josep María Mons, no le estoy viendo. Buenos días. A los profesionales del sector funerario aquí presentes y a los representantes de sectores afines, como el sanitario y, en concreto, al ámbito de la psicología. Gràcies per la vostra assistència i per la càlida acollida a Barcelona. Nos reunimos hoy en la presentación de la Guía Integral para el Acompañamiento Funerario, como nos ha comentado Joan, un trabajo desarrollado por un grupo heterogéneo de profesionales que creemos que se va a convertir en una herramienta esencial para todos en el cuidado a la sociedad y a las familias que nos acompañan. La gestión emocional está inherente a todas las fases del servicio funerario, desde la llamada de una familia tras el fallecimiento hasta el momento de su destino final. Es nuestro deber, como profesionales funerarios, respetar al fallecido, acompañar a las familias, rendir homenaje a la persona que nos deja. Para ello, debemos ejercer nuestra labor desde una perspectiva profundamente humana, integrando la dimensión emocional en cada fase del proceso funerario. Esta visión no solo nos convierte en mejores profesionales, sino también en mejores personas y nos permite ofrecer un servicio de mayor calidad a las familias. Todo servicio funerario contempla una serie de áreas, satisface una serie de necesidades y en todas ellas esta guía nos va a proporcionar herramientas concretas para acompañar desde el plano emocional también a las familias. En concreto, en 4 importantes áreas de nuestro servicio funerario. En el ámbito sanitario, los profesionales funerarios debemos cumplir una serie de protocolos higiénicos y sanitarios, como todos ustedes saben, que nos permiten asegurar la salud pública. Saber que sus familiares serán tratados con ética y respeto aporta a las familias esa tranquilidad que en este inicio del duelo ellos necesitan. En el ámbito funcional también, en el ámbito técnico, todos somos conscientes de la importante carga burocrática que supone el fallecimiento de una persona. Cuando el profesional funerario asume todas estas tareas, la familia solo tiene que preocuparse de despedir a su ser querido y gestionar sus emociones y comenzar el tránsito del duelo. ¿Por qué no? También en el acompañamiento. Nuestra labor como profesionales funerarios consiste en estar presentes con sensibilidad, escucha activa y empatía, ofreciendo el apoyo en un momento en el que las familias son altamente vulnerables. Y, como no, en el ámbito del homenaje. Entendemos que todos merecemos ser homenajeados, ser reconocidos, ser honrados. Honrados porque cada despedida merece ser única. Por ello, los profesionales funerarios debemos ofrecer aquellos rituales, símbolos, espacios que permitan a las familias rendir el homenaje a sus familiares desde el amor, desde aquello que ellos han deseado hacer. En definitiva, vivimos en una sociedad altamente marcada por la inmediatez, por las prisas, en la que incluso las despedidas de los seres queridos parece que deben ser cuanto antes. Sin embargo, sabemos que el duelo necesita tiempo, cuidado y un acompañamiento adecuado. Desde Panasef, junto con las empresas de servicios funerarios y sus profesionales, reafirmamos nuestro compromiso de integrar de forma constante la gestión emocional con la gestión técnica. Porque, como recoge esta guía, y lo leo textual, cuando la dimensión emocional se entiende como un eje transversal, el servicio funerario se convierte en un acto de profundo respeto, humanidad y profesionalidad. Queremos compartir con todos ustedes un vídeo altamente ilustrativo de lo que vamos a poder encontrar en esta guía. Muchas gracias. Hay momentos en los que la profesionalidad solo se entiende desde la empatía. La muerte irrumpe sin avisar y lo altera todo. En ese primer impacto, una atención cercana
permite sentirnos acompañados y sostenidos. El primer contacto es decisivo. Delegar lo operativo y lo burocrático permite centrarnos en lo esencial, vivir y gestionar nuestras propias emociones. Nuestros seres queridos merecen cuidado y ética, también después de la vida. Saber que serán tratados con respeto nos aporta serenidad y tranquilidad. Sentir forma parte de vivir y compartir el duelo alivia y da sentido. Cada proceso es único. Acompañar es escuchar sin prisa, reconocer el dolor y adaptarse a cada ritmo emocional. La empatía marca la diferencia. Cada familia necesita su forma de despedirse. Personalizar los rituales ayuda a honrar el vínculo y convierte la despedida en un acto de amor. Lo humano es lo que permanece. Hasta estar en la fundación, yo del mundo funerario conocía muy poquito y me pasa que como más os conozco, mejor me caéis. Y eso seguramente quiere decir que necesitamos que os conozca todo el mundo. Esta guía tiene como objetivo al final poner en valor el proceso funerario, más allá de lo que algunos se creen que es dar un servicio para facturar, y es dar un servicio para acompañar. Y luego, evidentemente, pues facturamos porque si no esto no se aguanta. Pero yo creo que hemos conseguido hacer esto. La guía, ¿no?, tenía dos momentos. Uno era el ir repasando cada momento del proceso funerario y el otro era, pues desde el punto de vista de la psicología, poner en valor que sin esto es muy difícil que haya un duelo adaptativo y saludable. También, mientras estaba ya sentado, me he acordado que hace unas pocas semanas, pues hubo un accidente ferroviario y Joan y yo, y el resto, perdonar, comentamos que cómo llegamos a la gente. Y llamamos a Paco y a Reyes, que no veo a Reyes. ¿Dónde estás? Levanta la mano. Ah, mírala. Así de importante es, así de importante. O sea, en el hecho de ha habido un acontecimiento terrible, necesitamos llegar a la gente. ¿Y cómo llegamos a la gente? Con Panasef. Entonces, creo que esto también hay que ponerlo en valor. Y si me permitís, pues os presento un poco a las personas que participan en esta mesa. Tenemos a Olga San Martí, me ha dicho el cargo, pero no me acuerdo, pero para mí es el corazón de la funeraria de Tarrasa y es una persona pues fenomenal, fantástica y que cuando te llama te mejora y eso hay que tenerlo en cuenta. Josep Capell, que ha sigut comissari de la policia. Joan, perdona. Perquè sempre li dic senyor Capell i llavors... Joan, comissari, no? Més de 30 anys com a policia de la Generalitat i actualment el referent de la Diputació de Barcelona en quant a seguretat. Jo no ho sé si és una fantàstica persona perquè encara aún no lo conozco, pero Joan me ha dicho que sí. Y como que es el jefe y le tengo que hacer caso, pues doy por sentado que es también una magnífica persona. El señor Agustí Pàniker. Los que sois de fuera no lo sabéis, pero cuando nos conocemos en catalán, cambiar al castellano cuesta una barbaridad. Y si lo hago, pues me volvéis a llamar la atención. El señor Agustín Pàniker es el director de la editorial Cairós. Cuando dijimos de montar la mesa, creo que era una de las personas que teníamos claro que tenía que participar, porque el duelo necesita de bondad y espiritualidad. Y Agustí va sobrado de las dos cosas. Y además es autor de ¿cuántos libros? 7, 8. 7, 8, sí. Pero así, ¿eh? Que yo de vez en cuando pienso, me tengo que leer un libro de Agustí, pero no soy un lector tan ávido como... Pero prometo hacerlo este año, 2026, ¿de acuerdo? Y la Mariona, que es enfermera, es una de las profesionales de la WIC. Nosotros tenemos vínculo con la WIC y además un vínculo afectuoso. Y entonces cuando lo comentamos me dijeron que estaría muy bien que fuese Mariona, experta en proceso final de vida, enfermera de paliativos.
hablé con Iris y Iris me dijo, Mariona, bien. O sea que yo también. A veces es porque la gente la conoces y ya te la quieres, y a veces es porque alguien te delega ese afecto, y me ha pasado esto. Entonces, bueno, si os parece bien, yo os iré lanzando preguntas, no serán las mismas para todos, y responder lo que queráis. Pero al final, lo importante no es la pregunta, sino lo que me vayáis a decir. Empezamos con Olga San Martí. Muy bien. ¿Crees, Olga, que como sociedad seguimos teniendo dificultades para hablar de la muerte? ¿Y qué consecuencias tiene este silencio? Acordarme por lo que comentábamos ahora de Reyes y de Paco, de la reciente llamada que hemos tenido y del abrazo que os mandamos, y esperando ya que esté todo, aunque esté allí, que entremos ya en la normalidad, ¿no? Un abrazo muy fuerte. Y Lorena, bienvenida también. Lo has resumido muy bien, yo creo, Lorena, en el speech este que nos has hecho ahora, en el que nos has dicho pues, que vivimos en una sociedad en la que vivimos, todos deprisa, todos corriendo, todos bien arregladitos. Yo ahora estoy súper intranquila porque este chico del micrófono tan majo me ha quitado los pendientes. Y ya estoy patín. Patines sufriendo. Sufriendo. Por ejemplo, ¿no? Y dios, ¿en serio? Cuando trabajamos en una funeraria en la que vemos el día a día todo lo que nos puede pasar, y que hoy estamos, al cabo de un ratito igual no estamos, y que no lo estamos validando. No estamos pensando en la muerte, la invalidamos, pensamos en toda la prisa, y cuando llega la escondemos y no queremos hablar de ella. ¿Y por qué? Porque nos duele, y porque no estamos acostumbrados a que nos duela nada y lo queremos esconder. Entonces sí, evidentemente tenemos un problema grande. Además lo escondemos muchas veces incluso a los niños, ¿no? Que yo creo que en los coles esto tendría que estar en el día a día y normalizándolo, y no lo hacemos. Hay papás y mamás que vienen a funeraria y todavía te preguntan si pueden traer al niño, a la niña. No vamos bien. Gracias, Olga. Joan Miquel, ¿cómo pueden las instituciones y las organizaciones contribuir a normalizar una mirada más humana y consciente de la muerte? Bueno, buenos días o buen día. Yo soy Joan Miquel y soy EXO. Agradecerles primero a la Fundació, a Joan Pinyol y al señor Miralles que me hayan traído aquí a explicarles mis batallitas, que dicen ellos. No sé hasta dónde puedo ser interés. Yo soy de la primera promoción de Policía Autonómica y tuve esa suerte, ese privilegio de participar en el proyecto de crear una policía. Pero nadie me dijo que cuando creaba una policía y me encontrara un cadáver tendría que notificarle al familiar que su pariente había muerto. Nadie me lo explicó. Llegué a la carretera un día y ahí por aquella historia nos dicen tenéis que comunicarse a la familia. ¿Y esto cómo se hace? Y esa institución a la que yo pertenezco, de corazón, aunque averiado por el infarto, pero creo que lo llevo dentro, no me enseñó en aquel momento, en los años 80 y principios de los 90, qué teníamos que hacer. Luego recuerdo otra llamada también del juez en el que decía, vaya usted a la cárcel, que hay una persona que se ha suicidado, se ha muerto y haga usted lo que tenga que hacer. Y llegamos a la prisión, al centro de mujeres y en el departamento de madres, que cada una tiene su bebito y lo tiene allí. Y había una señora que la habían matado, se había suicidado. Pero también me dicen, tienes que ir a casa de la madre y del marido y del hijo a comunicarle que aquí en la cárcel se ha muerto. Bueno, pues tampoco sabía muy bien qué hacer. Y con el devenir del tiempo me hacen jefe de Girona y tuve esa suerte también de ser el jefe de los Mossos en Girona, que nunca pasa nada en Girona, pero cuando yo llegué se hundió un barco con 21 personas, gente mayor todos, y los 21 muertos estaban tumbados allí en el Estany de Banyoles. Teníamos al otro lado en Lloret los familiares que no habían ido. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo se hace esto? Como tampoco pasa nada, el día último del año, el 31 de diciembre, en el Balandrau se murieron 8 personas y allí tuvimos que estar intentando encontrar el cadáver y gestionar qué se hace cuando encuentras un cadáver. En definitiva, las instituciones yo creo que son fundamentales. Y agradecerles a las funerarias, por lo menos a las de Girona, que yo conocía, en aquel momento solo había una, ahora ya sé que hay más, pero que ellos sí que tenían más experiencia y sí que nos enseñaron. Hoy las instituciones han cambiado, por suerte. En la Escuela de Policía hay un módulo que se enseña a los policías de tráfico y a todas las especialidades de Mossos que te van a dedicar a ser jefes de turno a cómo se hace esto. Se firma un convenio con el SEM y por tanto ya no va solo el policía, van 2 policías, pero van 3 personas que son psicólogos y son del servicio médico.
Si no hay SEM, porque no puede llegar, viene alguien del colegio de psicólogos de donde fuera o fuese. Es decir, yo creo que las instituciones tienen un papel fundamental en lo que ha dicho ella, que el primer momento es esencial. Y a mí eso me lo parece. Hoy vamos con una ambulancia, vamos con gente profesional, vamos con gente que sabe lo que dice. Es verdad que entramos en el piso o en la casa 5 personas, que siempre he dicho, no podemos reducir esto un poco, pero prefiero que sean 5 que no que sea yo solo y que no sé qué decir. Y al principio yo pensaba que ponerse a llorar con aquella persona cuando se lo comunicas es malo. Hoy, cuando han pasado los años, estoy convencido que es al revés. Que tampoco hace falta que le esconda que me da pena a su lado. Y con esto acabo. No sé si sirve para algo lo que yo les puedo decir, pero por ahí es donde yo creo que puedo un poquito explicarles la importancia de las instituciones en ese primer instante, en ese primer momento, en donde no puedes equivocarte de a quién le dices que su pariente se ha muerto, que eso también ha pasado. Ya está. Muy bien, gracias, Joan Miquel. Agustí, estamos diciendo que ha cambiado. ¿Qué ha cambiado y qué no? En 3 minutos. En 3 minutos. Bueno, antes que nada también agradeceros a todos y a ti, Xavi, a Joan, Lorena, Panasef, por invitarme aquí. Yo no sé qué puedo aportar, me pasa un poco como tú, Joan Miquel, pero bueno, alguna reflexión se espera de mí y yo creo que sí, que han cambiado muchas cosas en la manera de afrontar la muerte. Es verdad que sigue habiendo una negación en esta sociedad a hablar sobre el tema. Yo publiqué un libro en la editorial hace muchos años que se llamaba La negación de la muerte, un clásico en Pulitzer de los años 70, porque es un problema que tiene Occidente. Yo soy mitad asiático, mitad occidental, acabo de llegar de la India y claro, podría dar el contraste de cómo en otras sociedades, espero que a lo largo de la conversación pueda contrastar cómo otras culturas, otras sociedades, otros universos afrontan ese tránsito, que es de una manera muy distinta. Pero aquí el ecosistema de la muerte ha cambiado. Está cambiando muy fuerte, en buena medida por el desprestigio o la pérdida de influencia que tiene la tradición cristiana y, sin embargo, la muerte y el rito funerario y el rito mortuorio sigue siendo universal. De hecho, es uno de los 4 ritos de paso que perdura y yo diría que el más importante. Por lo tanto, la demanda de ritualizar ese tránsito existe. Lo que ha cambiado son la situación coyuntural, la sociedad secularizada, la sociedad moderna, que a veces hasta no permite que los niños pregunten sobre este tema. Pero en cambio sí que existe esa demanda. De hecho, si algo nos hace humanos, y esto es la frase importante que yo me había pensado antes de venir, si algo nos hace humanos es la sepultura. Es el primer vestigio, hace más de 100.000 años, el primer vestigio, lo primero, el único aspecto que nos diferencia un poco de los chimpancés y de los bonobos, que no nos diferenciamos mucho, pero si hay algo que nos marca como seres humanos, es el ritual funerario de Sapiens Neandertal y que luego Sapiens, al cual se supone que pertenecemos todavía todos, hemos mantenido. Por lo tanto, ritualizar ese tránsito y la conciencia de finitud ya forma parte de nuestra estructura. Los rituales cambiarán, pero la demanda, eso forma parte de la conciencia del ser humano. Por eso las religiones, la espiritualidad, el sentido de trascendencia, la finitud, todo eso sigue ahí, aunque se haya transformado y nos dé la impresión de que se haya perdido. No se ha perdido. El ecosistema cambia y ahí las funerarias o los responsables de la salud que os tenéis, nos tenemos que adaptar a las nuevas demandas, una sociedad secularizada, va todo muy rápido, por tanto, yo creo que sí hay aspectos que están cambiando muy profundamente, pero en cambio lo que no cambia es la demanda de los 4 rituales de paso, con eso acabo ya, que es sobre todo el de nacimiento, el de iniciación, el de matrimonio y el funerario. Estos son los 4 que encontramos. Yo le voy a dar un toque más antropológico a mi participación. Sí. En todas las culturas, quizás diría que el de matrimonio va perdiendo bastantes puntos, el de iniciación, que era la comunión aquí, prácticamente desaparece en casi todas las culturas, el de bautismo, el de entrada en la sociedad, se marca de alguna manera, pero está muy difuso, pero el funerario, y estoy hablando del mundo, no solo de Occidente, sigue siendo el que
esencial. Todavía cuesta muchísimo, yo creo que va a seguir costando muchísimo, no despedir a alguien, no velar a alguien, no recordar a alguien, no rememorar a una persona, y el ritual mortuorio significa que esa persona es importante, fue importante y sigue siendo importante para la sociedad, para la familia, para los que estamos. Bueno, ya veis que yo enseguida me embalo, pero han salido ahí creo que algunos aspectos creo que interesantes. Os dejo 5 segundos para poder... Molt bé, molt bé. Gràcies. Mariona, ¿qué consecuencias tiene no hablar de la muerte en este acompañamiento, al duelo o incluso al proceso final de vida? Esto en la sociedad actualmente se habla muy poco de la muerte, es algo totalmente conocido. El hecho de no normalizar la muerte y no integrarla como una parte normal del proceso vital de cualquier persona hace que la obviemos hasta el punto de sentir cierto rechazo. Rechazo no solo a la muerte, también a todo aquello que pueda ser sufrimiento, dolor, cualquier cosa que pueda enturbiar un poco lo que es la felicidad, la juventud, la eficiencia, ¿no? Y el placer. Bien, el hecho de no hablar de la muerte hace que la gente que está pasando un proceso de duelo y que está sufriendo sienta que su duelo es desautorizado. No tiene un espacio en la sociedad donde manifestar, donde llorar, donde hablar de su ser querido. Hace pocos años mi hermano perdió un hijo y ha hecho un documental y se estrenó hace poco, y en una entrevista que le hacían decía exactamente esto, porque yo hablo como profesional, pero claro, quien ha transitado por un duelo de esas características lo explica mejor. Y mi hermano decía, cuando alrededor nadie te pregunta porque nadie quiere hablar del tema, sientes que no estás autorizado a compartir nada de ese dolor, ¿no? Entonces, como sociedad, las consecuencias de no hablar de la muerte, hombre, pues son graves, diría yo, porque hay mucha gente sufriendo que no tiene un espacio donde poder ser acompañado, ¿no? No sé si me he enrollado, pero... No. Pues Nada, yo diría esto. Estupendo. Reyes, ¿la mesa bien o qué? Es difícil pensar las personas que vendrán y que realmente puedan aportar desde diferentes ámbitos y estoy contento. Olga, el rito funerario, ¿cómo ayuda a este duelo adaptativo? ¿O cómo crees tú que puede ayudarnos? Bueno, yo creo que es básico, ¿no? Tengo un psicólogo, yo conozco a un psicólogo también, sí, que una vez me dijo que, o sea, que desde funeraria deberíamos darle la importancia que tiene a hacer una vella, ¿no? Que después del COVID, esto sí que lo hemos visto que en algunas funerarias o ciudades, como puede ser aquí Barcelona, se ha diluido un poquito, ¿no? Y no se hacen tantas salas de velatorio, se hacen más depósitos, vamos más deprisa y pim pam. Y este psicólogo me comentó, mira si es importante vuestra tarea en funeraria, que consigue que a una mamá que ha perdido un hijo, ¿no? Como ahora comentabas, la saca de casa, la levanta de la cama, que ya es complicado, hace que se duche, que se vista, que se arregle y que vaya a funeraria. Si no, no lo consigues. Esa mamá no se levantaría, ¿no? Es así. Entonces, ya empezamos ahí, ¿no? Que para mí la funeraria ideal no empieza aquí, empieza con Mariona y con ellos en caso de una defunción judicial, en el momento que se produce la defunción o incluso antes en el hospital. Para mí, mi funeraria ideal estaría presente allí, acompañando ya ese final de vida para que cuando lleguen aquí ya tengan una persona de referencia y no estén tan perdidos, porque ayuda mucho. Y evidentemente el rito, ¿no? El ritual al final es para las personas que quedamos y son las que tenemos que estar celebrando la vida de la persona que se ha ido y rindiéndole un muy buen homenaje. Es importante nunca dejarles ahí, hay una continuidad, que es lo que estamos trabajando también, haciendo ceremonias memoriales, por ejemplo, como la que hacemos en Tarrasa. Yo voy a vender un poquito Tarrasa, ya me perdonaréis, pero igualmente aprovecho para decir que creo que la vocación de servicio en todo el sector funerario, de cara a los compañeros, está, vamos, nadie la pone en duda. Todos tenemos una vocación de servicio impresionante que ponemos por delante a las familias, ante el horario, ante la familia y ante muchas cosas, muchas veces, que también nos tiene que dar valor, porque creo que, y aprovecho aquí para decirlo, que trabajamos muy bien y que también se nos esconde muchas veces en la sociedad, los trabajadores y a las funerarias, porque no quedamos bien, ¿no? Y dices, hombre, pues yo me lo curro, ¿eh? Y me lo llevo a mi casa muchas veces que
que en mi casa a lo mejor no tendrían por qué vivir según qué, y me lo llevo y después tengo que gestionarlo, que también nos ayudáis mucho. Muy bien. Gracias, Olga. A disputa. Tarrasa se vende solo. Bueno. A nosotros, igual que a Panasef, ¿no? Nos pasa que tenemos la suerte de conoceros a varios de vosotros. Creo que siempre que tenemos oportunidad os hablamos a unos de los otros y al final estáis los que tenéis ganas de hacer las cosas bien y los que no. Y es evidente que los que venís aquí es porque tenéis las ganas de hacer las cosas bien desde el punto de vista asistencial y de este acompañamiento. Joan Miquel, hablabas de la dureza, ¿no? Para, en este caso, la policía, de tener a veces que hacer una acción para la que no han sido formados, que es ya no el prevenir el delito o el detenerlo, sino el comunicar a la familia de la víctima que ha sucedido esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo cuidamos a estas personas que al final, un poco, Olga nos lo decía, de yo me lo llevo a casa, que pagan este precio por ir un poquito más allá? Bueno, es que yo comparto con ella lo que dice de que es necesario una persona de referencia, una persona a la que puedas explicarle lo que sientes y lo que te pasa, pero que hasta hace 10 años no lo teníamos, es decir, no había ese referente que hoy tenemos de un policía que va a ser el encargado de acompañar a la familia y de decirle qué tienes que hacer con el uniforme de tu marido y con la pistola y con la placa y dónde lo vas a colocar y cómo te lo voy a recoger. Si podemos ir a la ceremonia o no vestidos de uniforme o no, cómo lo quieres. Es necesario que el ritual que decía él se comparta, pero hay muchos que quieren compartir el ritual de uniforme y otros que no, respetando a la familia. Lo que ocurre es que todo eso se queda en la cabeza del que lo está viviendo. Entonces, mi suerte que he encontrado es en la literatura y en escribir. Y en aquellos casos que no he podido resolver o los he, a mi entender, mal resuelto, pues escribo una novela y me quedo tan ancho. Y ya está. Si alguien la publica, bien. Y si no la publican, pues no la publican. Pero es verdad que te vas llevando a casa y que cuando yo paseo por Cataluña o circulo y voy con mis hijas y les digo, aquí tengo un asesinato pendiente en la carretera Nacional 2 porque mataron a una prostituta, ves el país de otra manera. Y si no alguien te ayuda, tú sigues viendo un país que es muy bonito y que en el Waterwall de Lloret o no sé dónde han pasado cosas, pero no puedes verlo siempre con ese prisma. Hoy creo yo que disponen de equipos de psicólogos tanto en la Dirección General de la Policía como en el propio Cuerpo de Mossos. En aquellos años, en los 90, finales de los 90, nos inventamos una unidad de asistencia psicológica para policías por necesidad y éramos 4, Nacho Brunet y 3 más, porque yo, que era el jefe, no sabía qué hacer. Y entonces le decía, vosotros que sois psicólogos algo sabréis, con lo cual, haceros vosotros. Nos llevaron, nos fuimos a Soria, un accidente con un autobús con muchos niños que habían muerto y con las familias que estaban aquí. Y por tanto, ese cuidado al cuidador para mí es esencial y básico. Y la referencia de una persona para la familia también es esencial y básico. Pero para mí es distinto la forma en cómo se produce la muerte. Creo, sin ser un experto, que es sustancialmente distinto si es un suicidio o si es una muerte accidental o si es un asesinato. Creo que ahí hay un elemento que diferencia las cosas. Y no te sabría decirte después en el ritual si tiene que haber cambios o no en función a la forma como se ha producido. Hasta finales de los 2010-2012, si el Mosso d'Esquadra o el policía se había suicidado, no se podía ir de uniforme a la ceremonia. Aunque lo quisieran sus compañeros, no se podía. El dinero público, no se podía comprar una corona con dinero público a un funcionario público que ha dedicado su vida a servir a la gente para que pudiera tener una corona institucional. No se podía gastar con dinero público porque no se aceptaba. Bien, pasado el tiempo las cosas van cambiando. Y yo creo que hoy es verdad que las cosas van muy deprisa, pero que hemos aprendido a ser un poquito más humanos, un poquito, en este aspecto. En otros no, pero en este sí. Muy bien. 2012. Yo creo que sí, que es por ahí, pero tampoco te puedo decir la fecha. Hace 2 días. Sí, porque hasta ese momento no se podía ir de uniforme al entierro de un mozo suicida. Era una cosa como era un pecado. Y además tampoco había un tratamiento para los mossos de su escamot. No sé cómo se dice escamot en castellano. ¿Cómo se dice? De su unidad, de su escuadrón. No había ese tratamiento que hay hoy. Hoy, cuando un mozo se ha suicidado, un equipo de psicólogos van a atender en un debriefing durante varios días a la gente del equipo que ha estado conviviendo con él. Y ahí aparecen situaciones que antes las detectábamos, pero no sabíamos por qué. Y era un odio visceral hacia el que se ha suicidado. Era como una gran putada. Después, a los 3 o 4 días, bueno, ya no era tanta putada, ya no era tan malo.
y a partir de ahí va cambiando el sentimiento y las emociones. Por eso yo creo que es importante que se acompañe a los profesionales estos, porque quieras o no quieras, te marca esa situación que has vivido y distintamente de si es asesinato, suicidio, homicidio, accidente. Muy bien. Tú sabes más porque eres psicólogo, o sea, tú sabrás por qué Bueno, las diferencias, pero, que también puedes hablar, al margen de sí, preguntar. no. Ahora, porque me has visto la cara, ¿no? Claro. Sí. Diré una cosa porque es no entender nada, no tú, Joan Miquel, que lo entiendes y precisamente por eso lo pones el foco. Es no entender nada, pensar que una muerte por suicidio es diferente a cualquier otra muerte. Esto, Agustí, luego me corriges, pero no hay un instinto más básico para un ser vivo que el de cuidar su propia vida. Entonces, cuando alguien hace una acción que no es tomar una decisión, porque nadie toma libremente la decisión de quitarse la vida, es solo porque la alternativa, que es la de no quitársela, se vive como más dolorosa. Entonces, imaginaros la crueldad de la sociedad, no de los Mossos o la policía o la institución que en ese momento, la crueldad de la sociedad que en un momento determinado decide castigar una muerte cuando a efectos prácticos es lo mismo que sea por una enfermedad, que sea por un accidente o que sea por un momento de trastorno en el cual una persona cree de verdad que la única alternativa es quitarse la propia vida, que es luchar contra el más básico del instinto que tiene cualquier animal. Pero bueno, 2012, pues mal hasta ahora, mejor. Pienso que hemos mejorado. Pero todos nos encontramos con muertes por suicidio, a veces no lo sabemos, porque a veces es gente mayor que crees que el motivo ha sido otra consecuencia, multiorgánico, o un infarto, o lo que sea, y en realidad hay una muerte por suicidio. Y el pensamiento que tenéis que tener o que tendríamos que alimentar es el de la empatía y la compasión de cuánto tiene una persona que sufrir para luchar contra lo más básico, contra el instinto más primario. Pero si me permites proseguir en lo que Sí, decía claro. Joan Miquel. De hecho, había pensado que no te iba a hacer una pregunta y que cuentes lo que quieras. No, pero es muy interesante. Sí, al final siempre pasa esto. Esto, en muchas culturas, yo doy esa visión más antropológica, sucede esto exactamente. Según la naturaleza del fallecimiento, el ritual varía. Entonces, aquí tenemos que aprender, reaprender ahora lo que en realidad ya sabíamos, o muchas tradiciones saben, pero como nos hemos destradicionalizado, tenemos que reaprenderlo normalmente a través del lenguaje, que es el que corresponde en el siglo XXI, psicológico, psicoterapéutico, más que el ritual tradicional, ¿no? Pero yo creo que si mirásemos a otras culturas, a otras tradiciones, podríamos aprender de este tipo de matices. Por ejemplo, yo que conozco bien el ámbito de la India, no es lo mismo, ni el ritual es igual para un fallecimiento accidental, uno por suicidio o uno no natural, a uno, llamémosle más común y natural, donde suele ser la cremación. Pero si es un bebé el que fallece, se entierra. Cosa que la gente no sabe mucho, piensan que en India solo hay cremación. ¿Por qué? Porque según cada contexto, ahí entramos en otros aspectos metafísicos que no es necesario entrar aquí, pero sí que es verdad que cada caso requeriría su contexto, su comprensión y su ritual adecuado. Yo creo que es importante adecuarse a una variedad de experiencias del morir por parte de las familias. Y yo creo que las funerarias, eso es lo que os topáis cada día, que cada nueva familia pide a la carta algo distinto. Y eso obliga a una apertura, a una sociedad secularizada, pero donde creo que es importante mantener los aspectos de la persona, del difunto y de la familia. Por ejemplo, ese tabú también a ver al cuerpo del fallecido, el cadáver, bueno, que yo respeto totalmente, pero yo creo que igual que no se habla de la muerte, tampoco se quiere ver ese cadáver. Y sin morbo, pero una conexión más natural con el cuerpo del fallecido, creo que sería positiva. Como a veces,
y se hace, yo creo, ahora en rituales laicos, aportar objetos o la música. La música es un elemento esencial y además conecta las emociones, conecta los pensamientos y se vincula con esa persona. Yo creo que la dimensión musical o acústica del ritual de fallecimiento, bueno, a mí me gusta mucho la música, es imprescindible. Por tanto, creo que los rituales se han de adaptar a todo tipo, no lo sé, yo no soy un experto en funerarias, pero me corregiréis, pero creo que eso es importante, tener esa agilidad, ¿no? Ya que estamos más destradicionalizados. Tenemos por aquí, ¿no? Sí. Unos músicos que los has hecho felices en este instante. Pues sí, pues sí. Muy bien. Gracias, Agustín. ¿Y qué me querías preguntar? No, de verdad que no tenía pregunta ni pienso tener la siguiente. Mariona, ¿cómo te cuidas? Porque hemos hablado, ¿no? De cuidar, especialmente importante en funerarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en las personas del mundo asistencial. Pero no cómo cuidamos, sino cómo te cuidas. No, cuidar, bueno, puedo hablar en primera persona, pero creo que puedo extenderlo al colectivo que nos dedicamos a cuidar a gente al final de la vida, porque es cierto que trabajas con personas que están sufriendo y tocar cada día el sufrimiento ajeno tan de cerca, sin duda, deja mella. O sea, eso no nos deja insensibles, porque gracias a Dios somos humanos y si no fuéramos humanos no nos podríamos dedicar a lo que nos dedicamos. De hecho, yo a los alumnos de práctica siempre les digo, me preguntan, ¿pero tú no te acostumbras a ver morir a la gente? Y siempre les digo, el día que me acostumbre no serviré para hacer lo que hago. O sea, el día que deje de emocionarme una despedida de una persona que fallece, ya no voy a ser suficientemente sensible para poder trabajar con este tipo de paciente, ¿no? Entonces, ciertamente hay cosas que nos afectan o hay casos quizá puntuales que por lo que sea se genera un vínculo más estrecho y mucha gente habla de que hay que saber poner los límites sanos. A mí no me gusta hablar del límite porque me parece como una restricción, pero sí que hay que saber establecer una relación sana, evidentemente. Pero lo que más ayuda a cuidar al equipo, una cosa muy básica es trabajar con humor, y me diréis que qué tontería, pues no, esto es una cosa que es un afrontamiento que nos ayuda mucho, y en el mundo paliativo nos reímos de todo, y quiero que se entienda la expresión evidentemente. O sea, somos gente como muy feliz, que valoramos muchas cosas muy cotidianas, y eso de alguna manera protege. Pero luego cuando hay un caso en el que el equipo ha sufrido, por ejemplo ayer falleció una persona joven que la hemos tratado durante mucho tiempo, venía cada semana, yo le hacía la cura y claro, hay un vínculo además con niños muy pequeñitos, los niños también muy involucrados en el proceso. Bueno, pues allí había mucho sufrimiento, ¿no? Una madre, pues, bueno, en fin, allí sufrimos mucho, ¿no? Pues lo que se hace en un caso de mucho sufrimiento, se organiza un debriefing y una vez al mes tenemos un espacio dentro de la jornada laboral en el que se presenta un caso que ha sido especialmente doloroso para el equipo en general, ¿no? Y va quien quiere del equipo. Y entonces se replantea qué ha pasado, cómo han ido las cosas, y hay un espacio para poder ventilar, para poder compartir, lo dirige la psicóloga del equipo, y eso también ayuda. Yo diría que principalmente hay que tener en cuenta esto, unos espacios para poder ventilar, o sea, que el personal tenga Es cierto que en nuestro equipo contamos con un equipo de psicólogas y también podemos acudir a ellas en caso de que necesitemos. O yo como coordinadora del equipo, cuando veo a alguna enfermera o alguna auxiliar especialmente tocada por algo, yo aviso, oye, esta persona lo está pasando mal con este tema, ¿no? Y a veces el psicólogo pues se adelanta. Pero a nivel grupal lo hacemos así, con un espacio de briefing mensual, o si se requiriera, pues se adelanta, ¿no? Y luego intentando trabajar en el día a día pues con humor y favoreciendo las aficiones, ¿no? Gozando de las vacaciones, bueno, cosas muy normales para todo el mundo, pero que son especialmente necesarias. Por ejemplo, como coordinadora, tengo muy en cuenta cuando la gente pide vacaciones, procuro asegurarme de que descansan una suficiente temporada, suficientemente larga como para desconectar. Porque a veces si cogen una semana de vacaciones y ya está, en una semana uno no consigue desvincularse del trabajo, porque los pacientes nos los llevamos a casa aunque no queramos, un poquito, ¿no? Entonces, cuando cogen vacaciones y cogen pocos días, les digo, oye, mínimo 3 semanas, mínimo 21 días que no te quiero ver para desconectar. Bueno, son estrategias pequeñas pero que nos ayudan. Joan, que me voy 2 semanas más. Me he ido una, igual... Hasta luego.
Olga es un caso especial porque lo necesario lo tiene innato. ¿Sí? Es el Messi de las funerarias. Bueno. Tiene este talento, pero le está diciendo a su jefa que le suba el sueldo. El caso es que hay personas que no lo tienen tan innato. Esto en el mundo asistencial pasa mucho, ¿no? Que hay enfermeras o hay doctoras que de manera natural tienen esta capacidad de empatizar y comunicar, y hay otras que no. Entonces, Olga, ¿cómo formamos a los que no? Los que sí, está bien, pero ¿cómo podemos ayudar a otras personas? Con esto ya acabo, ¿eh? Con Olga tenemos que frenarla por el otro lado. O sea, a veces hay que decirle, Olga, Reñas, igual te estás pasando. Lo puedes decir, me regañas mucho. La riño. La riño porque... Porque cogemos a los bebés en brazos. Bueno, por eso no te riño, por eso os felicito. Sí, vale, pero a veces me regañan. Pero claro... bueno, cosas pues que no os se hacéis una pueden, idea. Reña. Mira, esto, ¿puedo poner este ejemplo? Y tanto. Cuando van a hacer un domicilio, si están los padres y es un bebé, la manera de sacarlo del domicilio es en brazos, porque entienden que eso reconforta más al padre que evidentemente subir al bebé en una camilla. Y espero que desde los Mossos no nos riñan. Esto les puede llegar incluso a llevarlo sentado delante en brazos. Entonces aquí no hay cinturón para los dos, pero bueno, hay uno que no se puede hacer daño, pobrete. El caso es que hacen este tipo de acciones que van mucho más allá de lo que cabría esperar de un funerario. Yo por esto os felicito, pero a veces nos puede pasar eso, nos puede pasar que este interés de acompañar puede tener un coste emocional que a lo mejor nos puede ir mucho más allá de nuestro entorno profesional. ¿Cómo les formamos, Olga? ¿Qué hacemos? Pues les formamos gracias a la Fundación Salud y Persona. Bien. Sí, también. Esto es como lo del músico. Después... La verdad es que esta semana justamente hemos hecho una formación de resolución de conflictos en primeros auxilios, como puede ser en muertes por suicidio, en domicilios... o no por suicidio, muerte natural, que justamente hay una señora que nos estaba diciendo que muy bien, fue el SEM, fue la policía, en cuanto falleció su pareja en su casa, pero después se quedó 1 hora y media sola, que esto es un tema que habría que resolver y a ver si convocamos una reunión con el SEM o con quien haga falta y lo gestionamos, porque la señora es insistente y casi cada día llama, oye Emilia, y claro, se despiertan. A lo que empiezas a escuchar a la gente y estás por ellos y les atiendes, empiezan a surgir este tipo de cuestiones y de inquietudes, ¿no? Entonces hay que saberlas resolver, primero para cuidarnos a nosotros también y saberlo gestionar. Es vital para nosotros que cada trabajador, que cada compañero, y yo la primera, tengamos una formación para cuando tengamos la defunción, la familia, ya sea en el domicilio que vayamos o vengan a funeraria a vernos, tengamos los mínimos recursos para ayudarles a gestionar la pérdida, ¿vale? Entonces lo hacemos junto con vosotros y aparte tenemos contratado el tema de la asistencia 24 horas, los 365 días, que si yo en un momento dado estoy ya loca perdida, te llamo, se pone un profesional aquí vuestro, están aquí y nos atienden y nos ayudan y nos dan ese tip para poder salir del bucle en el que entramos. Muchas veces se lo comentamos a la familia, no es un psicólogo como vemos en las películas, ¿no? De tirarte en el diván y allí explicarnos la vida, no. Es en el pensamiento recurrente que tienes a las 3 de la mañana, a las 4 cuando te despiertas, llama porque te van a dar el recurso para poder salir de él. Y així ho fem. Muy bien. Formación continua, que es lo que nos da ese plus, ¿no? También. Gracias, Olga. Yo, continuando lo que dice ella, es que creo que hay que mejorar en todos estos aspectos. Hay que hoy los centros de asistencia primaria tienen grupos de psicólogos que ayudan a la gente que hasta hace 4 días no tenían. Pienso que hay que avanzar a lo que dice ella, cuando se va al policía y se va al SEM, ¿qué pasa, no? Y si aquella persona más o menos está entera, se queda sola. Si no está entera y se desmaya, pues se la lleva al SEM, que para eso viene, ¿no? Pero quiero decir que no tenemos todavía la continuidad de a quién le paso el comunicado, a quién llamo por teléfono y le digo, como dice ella, con quién firmo el convenio. ¿Firmo el convenio con Sanitat Respon o con quién? Porque dentro de 1 hora o de 2 o de 3 voy a tener que marchar. Por mucho que quiera estar aquí, no voy a estar todos los días. O todo el tiempo que usted necesita y a dónde se deriva, creo que son cosas que la sociedad debe ir evolucionando, debe ir avanzando. Hacia dónde vamos,
para mejorar todos estos aspectos que quedan de acompañamiento después de una pérdida, ¿no? Por eso, aunque quedemos mal, yo creo que somos nosotros los que tenemos que tener presencia ahí, para después acompañarles y recogerles en funeraria cuando vengan. Mi humilde opinión. También pasa, sobre todo con gente extranjera, cuando la persona que ha fallecido es un turista que está aquí y tienes que recibir a la familia, muchas veces he visto yo que el mozo que tiene esa vocación lo sube en el coche y se lo lleva hasta donde fuera o fuese porque no sabe dónde ir. Y entonces aparece en la comisaría y dice, hola, soy el pariente de no sé quién que se murió, me llamaron por teléfono, ¿qué hago? Claro. Bueno, entonces depende de la sensibilidad, de la posibilidad de muchas variables que tenga el coche disponible y que pueda llevarlo hasta donde está la funeraria. No están resueltos todos unos aspectos colaterales que deberíamos en una sociedad más moderna avanzar y irlo resolviendo entre todos, ¿no? Tampoco tengo la respuesta, pero por ahí tenemos problemas de no saber, ¿está bien o está mal que lo lleve? Bueno, pues llévalo, vete con él y quédate un rato. Pero es que luego si me llaman, ¿qué hago con una llamada al 112? Pues que se esperen, pero no puedo decir eso. Parece que hay procedimientos para todo y no para esto, ¿no? Cuando llega el familiar en un aeropuerto y te lleva a la comisaría de dónde voy y qué hago, dónde está mi hija, mi hijo, mi pariente, bueno, pues mire, coja usted un taxi y se vaya allí. Parece un poquito frío y depende de quién se encuentra, pues es capaz de subirlo en el coche, pedir permiso y decir, llevo a esta persona, Roda 25, a Central, me lo llevo y voy hasta allí, ¿no? Eso que decía ella. Entonces hay gente que tiene esa sensibilidad y hay gente que le dice, coja usted un taxi y aquí le pongo la dirección. No sé si es la mejor manera de atenderlo. Seguro que no. Agustí, ¿qué nos cuentas? Bueno, de esto yo no puedo... En la India no hay taxi. En la India hay que regatear el taxi. No, a nivel institucional o estas cuestiones prácticas yo no puedo aportar gran cosa. Lo que sí me parece importantísimo que estemos aquí todos hablando de esto. Esto me parece que debería salir del gremio y hacerse, ya se lo digo aquí a mi amigo Joan y a ti, Xavi, llevar debates sobre la muerte, el duelo al gran público. Eso lo estaba pensando ahora mientras ibais hablando y os veía aquí. Fuera del ámbito funerario, yo creo que es muy importante que la sociedad integre Quan quedem, Agustí? Pues venga, quan vulguis. Yo encantado. Sí, y todo el aspecto emocional, psicológico, psicoterapéutico es esencial, pero también el metafísico, el espiritual, el religioso, el ritual. En la muerte es un tránsito, es el tránsito. Por tanto, creo que es importante que no quede como un aspecto secundario en nuestra existencia, tiene que estar presente. En la India, que me decías, está presente, ahí también por otras concepciones que tienen sobre el más allá, que son muy distintas, y eso quizás el dolor emocional no se puede paliar, pero el metafísico sí. La muerte simplemente es un portal. Es la puerta que atraviesa el espíritu de una vida a otra vida. Por tanto, no hay ninguna angustia metafísica frente al hecho de morir. Hay una pérdida emocional, eso es universal, eso lo tienen todos y ahí son igual en la India que en el Perú, que aquí. Pero estos otros aspectos ahí son muy distintos, por tanto, todo el ritual o todo el acompañamiento o todo lo que va ligado también es distinto, porque no hay la angustia, no hay la angustia por las ideas del karma. Es más, en la siguiente vida uno puede ser un humano o puede ser un protozoo, o puede ser un lepidóptero, no está muy claro, hay una aritmética. Yo no quiero ser un protozoo. Pues por eso, compórtate bien en esta vida y entonces recogerás los frutos. Esta es la idea. Bueno, con eso quiero decir que es importante integrar, creo que es decisivo y salir del ámbito funerario o incluso estrictamente psicoterapéutico, para llevarlo más a la sociedad. Y déjame, ya que tengo el micro, 2 minutos. En muchas culturas el ritual mortuorio
Aquí queremos que sea muy rápido, venga, ya, venga, adiós, y luego viene otro, y ya está, y nos olvidamos, y borrón y cuenta nueva por esa negación. En la mayoría de culturas, el fallecido se convierte en un ancestro, en un antepasado que se le venera, en Japón, en China, en la India, en las culturas indígenas, está presente. Y no digo que tengamos que hacer eso, pero sí tener referentes en que el ritual puede durar muchos días, semanas, años, que se conmemora, y eso, bueno, también puede ser negocio para las funerarias. Se conmemora, se ritualiza la existencia. Creo que esa pérdida es la que nos deja tan desamparados y con esa angustia psicológica tan profunda, y en esos momentos liminales, pues qué mayor que el de la muerte, ¿no? Por tanto, creo que si ampliáramos el espectro del ritual y no fuese solo un día, unos minutos donde se reúne, venga, cuanto antes y adeu, creo que sería mucho más sano. Ahí no hay recetas, y ahí cada sociedad, cada cultura, cada familia debería escogerla y buscar sus fórmulas, pero creo que es importante tener presente que esa persona nos importó y la seguimos recordando. ¿Por qué vamos a llevar, o mucha gente va a llevar flores al cementerio cada año o con el aniversario? Por esto, este mismo sentimiento, solo que ha quedado como una cosa casi cutre, y que bueno, lo hacen estos. No, yo creo que habría que reintegrar, recuperarlo de otra manera, con otro lenguaje. No hace falta que sea cristiano, pero reintegrar de nuevo, en realidad, una celebración de la vida, de la persona, de la familia, de todos aquellos valores. Bueno, perdona que me embalo, pero creo que es importante. Hay muchas lecturas que se pueden sacar de un suceso, de un tránsito de este calibre, que es el tránsito por antonomasia. Pero, Agustín, yo creo que lo que hacemos es convertir esa dignidad humana, la dignidad del hombre, de la mujer, de la persona, cuando llega al final de la muerte es como si fuera un acto indigno para algunos. Correcto, Se convierte la dignidad que tenemos todos en algo indigno. Ahora va y se muere. Entonces, creo que esto habría que reconvertirlo y seguir que tuviera esa continuidad de la dignidad de la persona. Totalmente lo que se dice la dignidad a morir, pobre muchacha esta, que finalmente parece que el Constitucional va a dejar que sí. Convertir ese acto en algo también digno y no como parece que está sobrevolando, que la muerte sea un final indigno para una persona que soy yo. Yo que soy tan bueno y tengo dignidad humana, ahora voy y me muero. Entonces, esto parece que es algo indigno. Y por eso yo creo que tenemos esta situación de como ambivalente, ¿no? de la dignidad de todas las personas y todos los seres, y llega un momento en que eso se convierte casi en indignidad. Ahora desaparezco. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que va por ahí. Sí, por ahí. ¿Puedo aportar una cosa? Y tanto. Perdón, en las preguntas nosotros estamos... No, está bien. El tema de la dignidad es importante porque, bueno, a veces se habla de la muerte digna propiamente. Creo que la dignidad va con la persona. Claro. Y la persona sigue siendo digna. Esto en enfermería, en el final de la vida, lo vemos muchísimo. Y creo que lo que otorga esa dignidad es cómo cuidamos a esa persona, ¿no? El acompañamiento y con qué ternura y con qué cuidado y compasión tenemos cuidado de esa persona hasta el final. Pero incluso una vez muerto, porque cuidado post-mortem se hace con absoluta dignidad de esa persona. Y ahí todo el ámbito funerario creo que también tiene mucho que aportar, porque la muerte en sí ni digna ni no digna. O sea, quien es digna es la persona. Y eso perdura hasta incluso después de la muerte. Y eso también es bonito, que cualquier profesional en cualquier momento de la atención, incluso post-mortem, tenga esa conciencia de dignidad de ese ser humano, ¿no? Totalmente. Sí. Todo por ahí. Debe ir por ahí. Aunque sea fenomenal. Un Podríamos polemizar un poco, alguien que diga, no, pues yo no estoy de acuerdo. No, yo creo que la mayoría yo no estoy de acuerdo en ser un protozoo en el futuro. Bueno, pero yo te he dado la solución. Me has dado opciones. Compórtate bien en esta vida y el karma ya te recompensará. Vale. Yo no me lo creo, pero... Y si no, estamos en una cultura cristiana, ¿no? O sea, tenemos esta suerte de que lo que nos ha tocado es pedir perdón y no ser un protozoo. Estaba pensando qué bichos me apetecía que me tocasen. Hombre, un perrito, un gatito, no hoy sé, en no día sé. aquí, bien. Bueno. Creo que hay algo de fondo en todo lo que estamos hablando. Es que antes pensaba una cosa que es, cuando damos la espalda a la muerte, en esto que comentaba Agustí,
y que Joan Miquel pues, reafirmaba, que es cuando damos la espalda no solo no hablamos. ¿Por qué no hacemos esto? Pues no hacemos esto porque vamos a un cole y le decimos venimos a hablar de esto y no les interesa. Ese es el problema. Y cuando se da la espalda a la muerte, a pesar de que es porque seguramente no la sabemos vender lo suficientemente bien, o sea, es evidente que esto es interesante, se le da la espalda en tiempo y se le da la espalda en dinero. Y eso no es porque nosotros pretendamos ganar dinero con esto, porque como acción social ya nos gusta y el año pasado más de 200.000 euros, ¿no? O sea, no va de pasta, pero 4.000 euros o 5.000 o 3.000 para un rito funerario parece caro y 50.000 para una boda parece barato. Y cuando estábamos hablando de que no hay procedimiento, seguramente es porque un procedimiento implica una partida de dinero. Y entonces les parece bien o nos parece bien poner dinero para determinadas cosas, pero luego el psicólogo que atiende en duelo tiene que ser voluntario. Y si es voluntario, no es profesional. Y si no es profesional, no le puedo exigir que el servicio sea suficientemente adecuado. O sea, para mí este es un termómetro. ¿Cuánto dinero está la sociedad dispuesta a invertir en cuidar a los familiares de aquellas personas que han fallecido? Incluso de los pacientes que están al final de la vida. En el ámbito privado es muy curioso, pero las mutuas no cubren el cuidado paliativo. Esto institucionalmente es algo que llama mucho la atención. Es verdad que es mucho más económico cuidar de un paciente paliativo que de un paciente agudo con un proceso quirúrgico. Esto es evidente. Pero de ahí a no tener una cobertura, realmente es algo que llama muchísimo la atención. Bueno, existen unos equipos que van al domicilio, pero dejadme decir, son fake. O sea, hay un médico, sí, que hace algo, pero está todavía muy, muy lejos de lo que debería ser una atención paliativa. Entonces, bueno, creo que efectivamente como sociedad hay que plantearse cómo estamos cuidando de esta gente hasta el final. Y luego ya os lanzo la última pregunta para que tengamos tiempo en el desayuno de hablar entre todos, que seguro que os apetece un montón pues hablar con más profundidad o con más intimidad con ellos, que es el que empecemos a entender el mundo funerario como asistencial. Yo el día que vaya a una funeraria y me encuentro una bata, no porque la bata sea importante, pero sí por lo que trae detrás. El día que en el hospital entiendan que la funeraria es una prolongación de ese cuidado y que las funerarias entiendan también que el hospital no es allá donde me paro en el hall o en esas pequeñas habitaciones que me dan para tramitar luego un servicio. Entonces creo que iremos por el buen camino. Y seguramente esto, Agustí, está en la parte de la cultura, la filosofía, el conocimiento. O sea, al final, para que policías, funerarios y hospitales puedan tener este hilo conductor, lo que necesitamos es el pegamento, es el eslabón de la parte de la religión, que tengo aquí al Instituto de Religiosas, y de la filosofía. Os lanzo la última pregunta, si os parece, sacamos una conclusión cada uno de vosotros y con eso acabaremos esta parte. Y la última es pues, un mensaje, lo hacemos al revés, si os parece, que ha sigut una mica més curta la teva, Mariona, llavors arrancas tú, que es qué mensaje le queremos dar a la sociedad. De hecho, aquí no solo hay funerarios, aquí tenemos Malalts Mentals de Cataluña que no sé dónde están. Tenemos el Instituto de Religiosas, tenemos varias empresas, varias instituciones y también empresas funerarias y estudiantes. O sea, ¿qué les decimos? ¿Qué les contamos? A ver, yo diría, puede sonar muy obvio porque estamos justo en este foro, es decir, que la gente que está aquí tiene un cierto interés por este tema, con lo cual pues, se trata de salir de aquí para influenciar al resto de la sociedad. O sea, mi mensaje sería, hablemos de la muerte con más naturalidad, o sea, integrémosla como proceso natural de un proceso vital, ¿no? sin drama. Y luego todos hemos visto, por experiencia supongo, que las palabras que no hemos dicho en vida pueden ser mochilas luego muy pesadas de llevar en el duelo, ¿no? Entonces creo que hablar de la muerte y naturalizarla, integrarla como algo natural de nuestra vida, nos va a dar muchísima más libertad, nos va a ayudar a vivir con muchísima más gratitud y sobre todo llegará al final y tendremos esa satisfacción de haber vivido cada minuto como deseábamos vivir, porque no hemos esperado al final de la vida para tomar esa decisión. Desde ahora, como tengo como la perspectiva de la muerte, vivo la vida como deseo vivirla, ¿no? Con total gratitud.
Mi mensaje sería este: no obviemos la muerte, integrémosla en nuestra vida como algo natural, que ya sé que es muy obvio, pero tenemos que trabajar en este mensaje. No tan obvio, Mariona. No. Lo no dicho va a la mochila. Está chulo. Agustí. Bueno, yo pues que solo puedo redundar en esto mismo, estoy totalmente de acuerdo, ha salido entre todos, has empezado ya tú. Creo que eso es sano para la sociedad, sería muy sano que eso se llevase con mayor naturalidad, eso empieza ya en la educación, pero empiezan los valores. En los propios valores de la sociedad, y soy más pesimista, yo no veo que la sociedad esté muy por la labor, está muy utilitaria, está muy materialista, está muy para el corto plazo, está muy... bueno, esos son los problemas que todos conocemos, pues hagamos algo. Cada uno desde su ámbito, desde su parcela, desde la sanidad, desde la policía, desde las funerarias, desde las editoriales, para concienciar. Pues, en realidad estoy redundando lo que tú mismo has dicho, lo que ha salido aquí todo el rato. La muerte no es algo tenebroso, le hemos dado una obra tenebrosa, pero yo que conozco otras culturas no se vive de la misma manera en otros lugares. No digo que la gente sea indiferente, insisto, porque hay el aspecto emocional, la pérdida, eso es universal, pero en cambio ese otro componente tétrico viene tanto de la visión materialista como de la escatología cristiana, y ahí se juntan, es una bomba de relojería, decir que solo hay esta vida para hacer todo lo que usted tiene que hacer, por lo tanto la muerte es el fin de todas mis posibilidades. Bueno, eso genera una ansiedad en nuestra vida y un rechazo a admitir ese tránsito. Bueno, creo que reflexionar sobre eso, no hace falta, creo que es importante, debates, mesas redondas de este estilo creo que son muy, muy necesarias. Gracias, Agustín. Joan Miguel. Lo que he dicho un poco antes, yo creo que hay que elevar a la agenda política y a la agenda social, elevar este momento de decir si nos indigna ver la muerte de las personas en Gaza o nos indigna ver la muerte en Kiev. Lo que no puede ser es que no nos indigne ver el trato que damos a nuestros muertos y a nuestros parientes. Y nos indignan los que vemos en la televisión, pero no nos indignan los que vemos en los hospitales o los que vemos en la carretera. Estos parece que están como asumidos y no tienen el mismo trato. Pienso yo que hay que ponerlo en la agenda política y hay que llevar a decir, oiga usted, tenemos que gastarnos más dinero, pero habrá que hacer alguna normativización y algún procedimiento para lapsus que tenemos, agujeros en la que estamos en las manos de lo que un voluntario quiere hacer, sea psicólogo, sea policía, sea enfermera, sea quien sea. Es decir, esto yo creo que las administraciones públicas siglo XXI deberían rellenar esos agujeros y que deberían, para que se rellenen, ponerlos en las agendas públicas. Tendremos elecciones el año que viene municipales, yo creo que es el momento también para que en los programas electorales aparezca y alguien se atreva a decir, oiga, ¿y usted qué propone en las funerarias de mi pueblo? ¿Y usted qué propone, cómo vamos a tratar el lapsus con los familiares? ¿Va a poner dinero o no lo va a poner? ¿O cómo hacemos esto? Pienso que es un momento interesante en el que, como ha dicho él, creo yo que como dice Bauman, estamos en el interregno, entre que lo que hacíamos antes todos lo hacíamos igual y funcionaba así, pero a dónde vamos nadie se atreve a decir a dónde vamos. Y por tanto habla él de esa sociedad líquida. Bueno, pues ¿a dónde vamos a ir? Pues habrá que decirle a los políticos, oiga, ¿usted qué me propone para todos esos agujeros que yo le he detectado? Se los pongo encima de la mesa. ¿Qué hacemos en este caso y en este y en este? Gràcies, Joan Miquel. Olga. De la última, ¿ho han dicho todo? Tancas. Lo han dicho todo ya y muy bien dicho. Nada, yo deciros que sigamos hablando de la muerte, que rompamos este tabú, que hablar de la muerte nos da vida y que la vivamos conscientemente, o sea, que seamos realistas, que eso pasará, es lo que decimos, ¿no? Depende de la defunción en un momento ya que lo estás esperando, que es complicado, otro que te viene de golpe que también lo es, y que cuando llegue el momento a todos nos va a venir mal, pero que está ahí, ¿no? Y sobre todo, cositas que nos personalizar el tema del acompañamiento ¿vale? Porque hoy en día surtan con bolets, ¿no? Como setas por aquí, muchas entidades sin ánimo de lucro, con voluntariados, que están muy bien, pero que hay veces que hay que saber que no hay que decir y no se tiene en cuenta, y hay veces que... Entonces esto para mí es muy importante, que sean profesionales los que están detrás, en la ayuda,
en el acompañamiento. ¿Vale? Pues nada, con esto cerramos. Gracias, Olga. Gracias a todos. Buen día, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este magnífico acto. Presidenta de PANASEF, presidente de la patronal catalana, miembros de las organizaciones que nos acompañáis, empresas, en definitiva, todos sed bienvenidos. Mientras escuchaba atentamente el acto de hoy, me he dicho a mí mismo, es imposible quedar indiferente ante un acto de esta envergadura, de haber tenido el acierto de aunar la visión de profesionales tan excepcionales como Lorena, con su exposición, y después una mesa también que yo, permitidme que os diga que estoy tremendamente orgulloso de la Fundación Salud y Persona, pero que además converja en este momento con PANASEF para hablar de algo tan importante. Decía que es imposible quedar indiferente ante esta situación, ¿no? Dicho esto, creo que habéis tenido en el conjunto una visión 360, desde la magnífica exposición que has tenido, Lorena, con esa batería de argumentos llenos de precisión, de humanismo y de enriquecimiento para todos, que después, evidentemente, en el conjunto del debate, yo creo que no ha habido, esa visión 360 ha tocado globalidad, ha tocado sentimientos, ha tocado casuística, ha tocado absolutamente todas las formas y situaciones que ensalzan el acompañamiento en el duelo y que ponen de relieve la importancia que tiene un entorno de este tipo, en el que el proceso dinámico de las cosas, estoy seguro de que va a sensibilizar más al conjunto de la ciudadanía, va a sensibilizar cada vez más a las instituciones, como decías, Joan Miquel. En definitiva, habéis estado todos extraordinarios en el conjunto de la visión de los entornos que habéis tocado. Hoy hemos hablado de la muerte, hemos hablado del silencio, del duelo, del acompañamiento y del valor de los ritos, del cuidado a los profesionales y, en definitiva, de cómo queremos sostenernos como sociedad en estos momentos más vulnerables de la vida. Las preguntas que han guiado esta mesa redonda es si seguimos teniendo dificultades para hablar de la muerte, qué consecuencias tiene este silencio, qué significa acompañar bien, qué papel juegan los rituales o cómo cuidar de quienes cuidan. No son cuestiones abstractas, son preguntas profundamente humanas que nos interpelan a todos. Cuando evitamos hablar de la muerte, no evitamos el dolor, solo lo volvemos más solitario. Por eso actos como el de hoy ponen de relieve el cómo este proceso dinámico de las cosas va poniendo en su escenario de importancia el cómo comportarnos y el cómo ver pues absolutamente todo lo que hemos vivido. Creo que habrá que recordar en este momento que venimos de situaciones tan extremadamente duras como la del COVID, que ha puesto de relieve también no solamente la cantidad de personas que se ha llevado, sino además cómo se las ha llevado y cómo realmente se había roto de alguna manera esa inercia del vínculo, porque ha habido muchísimas personas que no se han podido despedir de aquellos a quienes amaban. Se ha roto el vínculo, y el vínculo que tenemos como seres humanos, en los que tenemos pues un deseo y un protagonismo compartido frente a circunstancias como las que hoy se han hablado, creo que nos ponen a todos, nos exigen el ir avanzando cada vez más pues hacia todo el conjunto de
de acciones que de alguna manera mitiguen tanto dolor y nos enseñen cada vez más a convivir con esto. Por tanto, millones de gracias a todos, millones de gracias a Javier Sabin, que ha liderado este panel tan extraordinario y tan rico en conocimiento, a Panasef de nuevo por converger con la Fundación Salud y Persona, y por tanto, en el deseo de no alargarme más, espero que esta guía que se ha diseñado conjuntamente permita humanizar, cuidar y acompañar en uno de los momentos más delicados de la existencia humana. A todos un grandísimo abrazo, un abrazo fraterno y un abrazo lleno de sentimiento, y millones de gracias por tener la gentileza de acompañarnos, y sobre todo a quienes habéis venido desde lejos. Que esta ciudad os acoja, y ahora en el desayuno intentaremos acogernos nosotros para daros ese abrazo. Muchísimas gracias.